Hola, en este programa hablaremos sobre el lenguaje de la danza. El arte de la danza consiste en mover el cuerpo, guardando una relación consciente con el espacio e impregnando de significación la acción o el acto que los movimientos desatan. ¿Sabes qué es la danza? ¿Cuántos géneros dancísticos existen? ¿Y en qué momento surgieron? Pues bien, ahora vamos a tratar de resolver alguna de estas dudas. El hombre ha tenido la necesidad de expresarse a lo largo de la historia. Al principio, danzaba para influir sobre las fuerzas sobrenaturales que suponían gobernaban la naturaleza. Entendemos que hay danzas rituales, danzas primitivas, y que son pues las que se hacían en honor de alguien, ¿no? Hay danzas para pedir al sol o a la luna o a los dioses pues que haya agua, que haya alimentos, que los proteja de ciertas cosas. Poco a poco se fueron creando reglas, técnicas y metodologías específicas para su enseñanza. Y fue cambiando su finalidad, ya que los bailarines se preocupaban más por los movimientos en el escenario y las coreografías que por el sentimiento. Cansados de la rigidez de la danza clásica y teniendo la necesidad de expresarse con más libertad, naturalidad y creatividad, surge la danza moderna, que en nuestros días se conoce como danza contemporánea. La danza contemporánea utilizas todas las posibilidades que te brinda tu cuerpo para moverte. La danza contemporánea es la que actualmente hacemos, que deriva de la danza moderna. Entonces ha habido muchas personas que se han dedicado a este estudio porque no les gustaba la disciplina, la rigidez de la danza clásica. Entonces empezaron, a partir de Isadora Duncan, quería otras cosas.
Y qué bueno que hizo esto, porque hay entonces evolución en la danza. We are like the wind, wrapped in luminous wings. We make a road for the spirit to pass over, for the spirit to pass over. Todo esto pertenece al género académico, porque si recuerdas, se enseña con técnicas y con profesores especializados, y se convierte en teatral cuando se presenta en un escenario. Danza académica, que es la que tiene una técnica bien definida, incluso como ciencia y como arte, son las dos cosas. Entonces la danza académica, pues a través del tiempo, que nació con Luis XIV, fue el primero que hizo posible que hubiera academias de danza, que puso maestros a bailar, le encantaba bailar, entonces él contrataba maestros para que pudiera enseñar a sus amigos, a los cortesanos, y ya pudieran bailar con otra, pues que ya no fuera por el esparcimiento, sino ya con un fin determinado, que era cuál, divertir a los invitados. Entonces la danza académica, que también puede ser la contemporánea, ¿qué es? Una danza que se aprende con una técnica en un salón, que se lleva bastante tiempo de estudio para poderlo hacer bien, tener cuerpos entrenados para, por medio de ese lenguaje, decir algo al público. Pero existen otros géneros dancísticos que surgieron en otro momento y de otra manera, como el género folclórico, donde su principal característica es que se transmite de generación en generación y forma parte del acervo cultural de un pueblo. En la actualidad se ha academizado, perdiendo por supuesto sus elementos tradicionales. Por eso no debemos olvidar cuál es su origen. La danza española, la danza folclórica mexicana o de cualquier país, pues está hecha por el pueblo. Ellos a través de muchos años han ido conformando sus danzas de acuerdo al clima, de acuerdo a sus costumbres, haciendo sus vestuarios, todo denota el lugar de donde viene. Entonces pues se transmite de generación en generación. En la danza española hay varias escuelas. La primera escuela es la escuela folclórica. El folclore español es muy grande, tan grande como provincias tiene España. Son bailes que nos hablan de las características culturales de una región. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos las jotas, tenemos también, por ejemplo, el chotis. Entonces, cada una de estas danzas o de estos bailes tiene sus características propias, desde su lenguaje corporal, su vestuario. Esa es la primera escuela. La segunda es la escuela bolera. Es una técnica que se basa en la danza clásica. En ella se utilizan castañuelas, se utiliza mucho música de algunos autores, inclusive de danza clásica. No cualquiera puede bailar escuela bolera.
Eso es algo muy específico. Para bailar escuela bolera se necesita primero tener una preparación como bailarín de danza clásica. Y la siguiente escuela es la escuela flamenca. Más que nada se identifica mundialmente por el tipo de música que utiliza. Se usa la guitarra, las palmas y el cante. En ninguna de las otras escuelas se utiliza el cante, únicamente en el flamenco, y es un cante muy característico. Se le llama cante hondo, porque es un cante hondo que viene del alma, ¿no? Que viene del espíritu. Bien, cuando estamos hablando de danza tradicional mexicana o danza regional mexicana o danza folclórica, que es un término también muy utilizado, la diferencia entre danza y baile reside en que danza tiene un carácter más ceremonial, las danzas son más ceremoniales, se ubican en un contexto mítico, religioso, ritual. Y los bailes, al contrario, se ubican en un contexto más festivo, son más profanos, es decir, pues ya la gente los utiliza como diversión, no así las danzas. Utilizamos, por ejemplo, y conocemos la danza azteca, que tiene un carácter religioso, ceremonial, y los bailes, el jarabe tapatío, por ejemplo, que es un baile pues ya más festivo, ¿no? Ahí más o menos residiría la diferencia, hablando en un término de danza regional mexicana. Tiene que quedarte claro que dentro del contexto de la danza folclórica mexicana, esta es la diferencia entre baile y danza. Fuera de este contexto, suelen referirse a otros géneros. Por último, el género de salón. Son también llamadas danzas populares, surgen con la moda. Se realizan de una manera natural e instintiva y se bailan para festejar o celebrar algún acontecimiento, por lo que están presentes en cualquier momento de la vida del hombre. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos géneros? Bueno, la diferencia que hay entre los distintos géneros de danza, primero, que obviamente no todos surgen al mismo tiempo, ¿verdad? Cada género surge en cierta etapa histórica, en cierto momento histórico de la humanidad. Por ejemplo, la danza clásica tiene sus inicios en Francia, con el rey Luis XIV. La danza española, en este caso el flamenco, bueno, es antiquísimo, ¿no? Se dice que es una mezcla de bailes judíos, de lo más antiguo. La danza mexicana, la danza regional mexicana, obviamente no surge como tal hasta que vienen los españoles, ¿no? Porque antes de que ellos llegaran, bueno, había danzas prehispánicas. Obviamente todas eran de carácter ritual. Cuando ellos llegan, nos traen elementos de su cultura, de su código de movimiento, y a partir de ahí empieza a surgir la danza folclórica mexicana. Entonces, definitivamente cada una tiene sus propias características y eso es lo que hace la diferencia. Unas tienen técnica, la danza clásica tiene una técnica depurada,
una metodología también muy depurada, muy pura, muy única. Y en la danza folclórica regional, por ejemplo, eso no pasa, ¿no? Se busca más la expresión que la técnica. Bueno, la danza regional mexicana tiene similitud con la danza española porque los dos tienen un origen folclórico, ¿sí? Técnicamente se utiliza el zapateado, las grandes faldas, incluso el faldeo, ¿no? Ellos no lo hacen con las manos precisamente, pero sí utilizan ese vestuario. Y bueno, no gratuitamente, pues nosotros tenemos mucha influencia española. De hecho, muchos de los bailes, incluso los veracruzanos, es remembranza del vestuario y el carácter de los bailes de España. No así con la danza clásica y la danza contemporánea. La danza clásica y contemporánea tienen un origen académico, en donde surgieron a partir de la creación de una academia, de una técnica, un método específico, donde ya existe un profesor y ya se establece una técnica, ya son pasos establecidos, incluso escritos, y que así tienen que ser. En el caso de los bailes con origen folclórico, pues no, la creación es en el pueblo, en la gente, y estos cambian y se modifican de acuerdo también a la situación histórica, político, cultural, económica incluso de esa región, y se transmiten de generación en generación. Ya vimos que cada género tiene códigos y elementos diferentes. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, si nos remontamos a lo clásico, que son todos los ballets que conocemos. Vamos a ver, no sé, Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes y todo, pues todos los movimientos con los que han sido hechos quieren decir algo. Hay las historias que lo dicen muy claramente, las historias de estos ballets que fueron hechas pues por grandes artistas, desde escritores, poetas, músicos, coreógrafos, y la materia prima, el bailarín. Entonces, ¿qué hacemos actualmente? Como decíamos antes, los ballets clásicos que nunca pasan de moda, que se siguen representando y que en todas partes del mundo llenan los teatros, porque es una garantía de que lo que están viendo está bien representado en todos los sentidos. ¿Qué hacemos de danza ahora con esa técnica? Pues decir algo actual. Podemos decir lo anterior, pero también decimos lo actual. ¿Cómo sentimos en este tiempo? ¿Cómo somos ahora? Pero utilizamos una técnica que nos va a ayudar a representarlo mejor y a que estéticamente sea mejor, ¿sí? Ese es el punto de vista mío. Yo creo que los contemporáneos tendrán mucho que decir al respecto, pues porque ellos van un poco más con la realidad
que vivimos, los grandes problemas. A lo mejor yo soy un poco más soñadora y trato de sustraer de esa realidad, vamos a decir, la transformo para sublimar al ser humano. En la danza contemporánea se manejan muchas emociones, sentimientos que quieres expresar en el momento. Sí es un poco compleja de entender. ¿Por qué? Porque es muy abstracta. La danza regional mexicana expresa la tradición y la cultura de nuestro país. Es decir, cómo la gente vive, cómo la gente se viste, cómo se manifiesta culturalmente, cómo siente. Si nosotros vemos la gran variedad de danzas y bailes tradicionales de nuestra república, vemos que se transmite mucho el carácter de la gente. No es lo mismo ver una danza, por ejemplo, de la Sierra de Oaxaca, donde la gente quizás por el clima, por la zona, es más sumisa, más tranquila, más tímida, a que si vemos Jalisco, por ejemplo, ¿no? Que además ya tiene un carácter también espectacular. Ya la gente está acostumbrada a verlo como la fiesta, como la algarabía. Entonces, se transmite ¿qué? Pues eso, la forma de ser de la gente de cada una de las regiones, la cultura. Ya conocemos los elementos y el lenguaje de la danza en general. Ahora, ¿qué otros elementos podemos observar en un espectáculo dancístico? Bueno, cuando uno va a ver un espectáculo de danza, lo primero es la actitud con la que se va. Definitivamente, porque no se puede apreciar igual una obra de arte, una pintura, una escultura, a una obra escénica, en este caso la danza. Los elementos que debe uno tomar en cuenta primero, obviamente, pues es la música, ¿no? Porque la música nos va a hablar mucho del carácter. Si yo me concentro en la música, voy a dejar que mis sentidos vuelen. Utilizo mi sentido del oído, que es esencial. Posteriormente puedo observar los movimientos que hacen los bailarines. ¿Qué tipo de movimientos son? Si son fuertes, si son ligeros, leves. Claro, esto tiene que ver con la escena, ¿no? Con lo que está tratando de decir el coreógrafo. Pero lo más importante para ser un espectador de danza es tratar de abrir la sensibilidad y de darse cuenta que atrás de lo que está uno viendo en el escenario hay mucho trabajo, que hay muchas cosas, ¿no? Que hay algo que se llama creatividad, que el coreógrafo tiene que ser muy creativo, porque tiene que buscar los elementos idóneos para llegarle al espectador, para llegarle al público. La danza definitivamente es un lenguaje y un espectador al recibir y interactuar en este lenguaje, pues dependiendo de su conocimiento también es lo que va a valorar. Entonces, si es un simple espectador que va por gusto, pues lo único que él va a recibir es precisamente esa energía,
¿sí? Esa sensibilidad estética del movimiento en un escenario. Si es un espectador más conocedor, entonces valorará también la parte técnica, que no nada más griten y que se muevan y que el vestuario esté precioso y las chicas puedan, por ejemplo, mover precisamente la falda, sino también que zapateen, que el zapateo esté limpio, claro, que las coreografías sean precisas, que el argumento tenga una historia estructurada, ¿no? Un principio, un clímax, un fin. Y bueno, no sé, yo creo que lo principal es disfrutarlo, no hay que ser muy conocedor como para decir esto me gusta, esto yo lo disfruto y yo me reflejo en el que está allá. Yo quisiera ser el que está bailando, yo quisiera ser el que grita, el que mueve la falda, el que se pone esos grandes moños. Creo que eso reside el espectador, ¿no? Que lo disfrute, que lo viva igual de intenso que el mismo que está bailando. Cuando un espectador ve una danza y le deja algo, ya. O sea, ya nosotros estamos por bien servidos porque logramos proyectar algo que queríamos. O sea, mientras un espectador ve una danza y puede decir, salir así con un sabor de simpleza, es que no le llegó nada de lo que hicieron, aunque no la entienda, no necesariamente tiene que entenderla, pero sí tiene que disfrutarla, tiene que conectarse con el bailarín para que realmente haya esa chispa, ¿no? Esperamos que este programa haya sido de tu agrado. Nos vemos el próximo programa, donde trataremos los procesos que se necesitan para una puesta en escena.